Bienvenidos a su clase de control estadístico de calidad. En esta ocasión vamos a tratar sobre el gráfico de control de individuales. Recordamos que anteriormente habíamos visto el gráfico de media y rango y también el de media y desviación estándar. Ambos están enfocados a variables y en el caso del gráfico de individuales pues no es la excepción. También este se enfoca a variables. En este caso, este diagrama está más enfocado para aquellos procesos o ya sean de producción o administrativos, donde no tenemos una gran cantidad de datos. Normalmente lo que hacíamos era tener variables de procesos semimasivos o masivos y lo analizábamos con el gráfico media rango o media desviación estándar. Sin embargo, en ocasiones no siempre van a ser masivos los procesos. A veces hay procesos lentos en donde pues obtener una medición es un poco complicado y también tardado. Entonces en ese sentido, cuando tenemos esas características, necesitamos pues emplear otro gráfico. Recordemos que en media rango nos puede utilizar hasta muestras de tamaño 9. En el caso de desviación estándar XS tenemos una mayor cantidad de muestras, esto debido a que necesitamos esa cantidad para poder encontrar su desviación estándar y tener más información acerca de su variabilidad. Sin embargo, pues no siempre es así. Algunos ejemplos de este tipo de procesos que se dan, pues algunos están enfocados a procesos químicos que se trabajan por lotes y con ocasiones se necesitan de varios días o de varias horas para poder obtener la medición de una variable. Otro ejemplo es el de las industrias de bebidas alcohólicas. En estas pues deben pasar aproximadamente 100 horas para obtener resultados de procesos de fermentación, de destilación. Entonces, en ese sentido no podemos obtener una muestra en un día, mucho menos tener varias muestras ese mismo día. Entonces, lo que se hace es esperar esas 100 horas y tomar las muestras de esta fermentación y también de la destilación. Y por lógica no podemos emplear un gráfico de media y rango y mucho menos el de media y desviación estándar. Otros ejemplos pues son aquellas donde se obtienen algunas mediciones como temperaturas, humedad en el medio ambiente y que pues estas se obtienen después de un lapso de tiempo bastante amplio. Quizás durante el día nada más se puedan obtener 2, 3 mediciones y pues no es suficiente para hacer otro tipo de diagramas. Eh, Quizá no hemos tocado esta parte en cuanto a los temas, ¿verdad? Pero se menciona desde el inicio de la asignatura que todos los diagramas se pueden aplicar tanto en empresas de bienes como de servicios y en este aspecto justamente el diagrama de individuales se apega a utilizarlo en servicios, en procesos administrativos, ya que utiliza algunas mediciones como pueden ser la productividad, el desperdicio que se pueda tener en el día, otros ejemplos de datos individuales que se puedan graficar y que no precisamente vienen de un proceso productivo, puede ser el consumo de electricidad. Normalmente pues en nuestros hogares es de forma bimestral, en las empresas es de manera mensual. Entonces aquí se puede llevar el control de ese tipo de consumos y tratar de identificar cuál es la media de nuestro consumo, qué tanto está variando y tratar de ajustarlo tomando algunas decisiones para poderlas pues minimizar. Lo mismo sucede con el consumo de agua y como habíamos comentado puede ser que también algunas empresas se enfoquen a saber cuánto combustible están consumiendo mensualmente, si son empresas de reparto o utilizan cualquier tipo de vehículos, pueden monitorear estos valores y tratar de identificar ese comportamiento y lógicamente establecer los límites, ¿no? O sea, cuál es lo máximo, cuál es lo mínimo de acuerdo al consumo. Sin embargo, si nos enfocamos, por ejemplo, al consumo de electricidad, estamos conscientes de que si es mensual
el pago en una empresa, esto quiere decir que nada más vamos a tener 12 datos a lo largo de un año, ¿no? Entonces es un proceso administrativo pues muy lento en cuanto a información. Y lo mismo sucede con los desperdicios que puede ser de productividad. En otras palabras, y para resumir esta última parte, todo el proceso administrativo se puede medir con un diagrama de control y este es el diagrama de individuales. ¿Cuáles son las fórmulas que lo explican? Entonces, como habíamos visto y creo que ya tenemos esa mecánica de trabajo, pues tiene sus límites de control superior y también tiene sus límites de control inferior, y lo que es la estimación de la desviación estándar en esta ocasión es la media del rango entre el factor D2. Entonces, este ya se convierte en una constante que va a ser 1.128. Ahorita más adelante vamos a ver por qué, cuál es la razón. Y la media del rango es un dato que vamos a obtener también de algo que se conoce como rango móvil. Entonces, si estamos hablando que tenemos nada más 12 datos, uno mensual, por ejemplo, si es consumo de electricidad, es difícil obtener un rango de un dato. Entonces, ahorita vamos a ver por qué se utiliza este rango y cómo se obtiene. Los límites de control, recordemos que es más, ¿verdad? Se utiliza el símbolo o el signo más si es el límite de control superior y el signo menos si es el límite de control inferior. Entonces, en ese sentido sería la media de todo el proceso o de todos los datos más 3 veces el producto de la división de la media de rango entre 1.128. Entonces, si resumimos, esa es la desviación estándar estimada, ¿sí? Ese es el mismo valor. Ahora, el rango móvil. El rango móvil igual tiene sus fórmulas. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calcula y la razón del por qué. Sus límites de control inferior pues es el factor D3 entre la media del rango, la línea central, la media del rango, y el límite de control superior es el factor D4 por la media del rango. Entonces, en corto, ¿verdad? Esta es la información que pues, se presenta para lo que es el gráfico de individuales. Recordando un poquito, es un gráfico enfocado a variables, se enfoca a procesos semilentos, donde obtener información es un poco tardado y se aplica mucho para procesos administrativos. Entonces, vamos a pasar al ejemplo para poder tener más claro cómo se maneja este tipo de información. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, una actividad. Nos dice que en la producción de tequila, para medir la eficacia del proceso de molienda, se mide lo que son los grados Brix residual. Esto se puede definir como la cantidad de azúcar que queda en el bagazo del agave. Entonces, esta es una variable que entre más pequeña sea, pues es mejor. Y el valor máximo tolerado, lo que conocemos nosotros como la especificación superior, se ha fijado como de 3.5%. Algunos datos que nos da este ejercicio es que después de moler cada lote se determina el grado de Brix residual. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, un lote completo pueden pasar horas quizá para poder obtener una medición del Brix residual. Entonces, por lo que se considera que es un proceso lento. Y bueno, a continuación podemos ver los últimos 40 lotes molidos y pues nos está solicitando elaborar un gráfico de control, ¿no? Entonces, aquí tenemos los lotes, son 40. Y si recordamos, el Brix residual está en porcentaje, ¿no? Entonces vemos que hay una variación del 1 al 2, del 2.0, 2.4, 2.2, 1.4. Entonces la idea aquí es que pues es un proceso de producción, no tenemos muchos datos, pero eso no quiere decir que no lo podamos analizar. Entonces esto lo vamos a hacer a partir del gráfico de individuales. Aquí en pantalla pues ya tenemos los datos ya capturados. Son del dato 1 hasta el dato 40. ¿Sí? Ahí están los 40 datos, los 40 lotes que se midieron con su respectivo Brix residual. Si nos damos cuenta, relacionado a nuestro rango móvil,
aquí lo importante es saber a qué se refiere este rango móvil. Entonces, anteriormente habíamos manejado que nuestro tamaño de subgrupos pues tenía al menos 2, 3 elementos, y en esta ocasión cada uno de los lotes o subgrupos nada más tiene un dato por todo lo que hemos comentado anteriormente. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos trabajar el rango. Al contrario, nosotros lo podemos hacer, pero con un pequeño detalle, con un rango móvil. ¿Cómo se calcula el rango móvil? De manera sencilla, lo que se hace es restarle al dato anterior, ver la diferencia que hay entre ellos dos, y esa diferencia realmente es la variación que hay dentro de todos los lotes. En otras palabras, es un rango, pero es móvil ya que tiene que ir de un subgrupo a otro. Entonces, si nos enfocamos al primer grupo o primer lote, este no tiene un dato anterior, por lo tanto ponemos un guión. Eso quiere decir que no hay un rango móvil, y el siguiente sí puedo hacer la diferencia. Entonces, en esta ocasión es el dato actual menos el anterior y me da 0.4. Sin embargo, si yo arrastro esta fórmula, vamos a ver un comportamiento que pues no habíamos enfrentado, o sea, nos está dando negativo, y la razón es sencilla. Entonces aquí tengo 2.2 menos 2.4, pues me da menos 0.2. Entonces no puedo graficar estos valores como tal. Yo en este caso debo de tratar de obtener los valores absolutos o positivos. Nada más necesito saber cuál es la diferencia de un subgrupo a otro. Entonces para eso aplicamos el siguiente comando, que es abs de absoluto. Abrimos paréntesis. Recuerden, es el dato actual menos el dato anterior. Y ahora sí, de manera adecuada, ya tenemos nuevamente nuestro valor, solamente que está considerado como absoluto. En estas celdas no se alcanza a apreciar, pero como vimos hace un rato, nos dio negativo las siguientes dos, ¿verdad? Y ahora sí, ya las tenemos positivos. Esto es gracias a que tenemos nuestro comando absoluto, ¿sí? Que nos está tomando la diferencia del dato actual menos el anterior. Entonces, ya que pudimos comprobar ese resultado, ahora sí vamos a arrastrar la fórmula, y ahí tenemos nuestros datos, lo que es mi rango móvil para cada lote. Lo siguiente es calcular los promedios de los lotes y promedio del rango móvil. Entonces recordemos el comando, la formulita es sencilla. Promedio, abrimos paréntesis, y en el caso de X, cuando vemos X estamos hablando del dato individual. Entonces seleccionamos a los datos individuales hasta el dato 1 al dato 40 y nos da 1.95. Y el siguiente, que es el promedio del rango, vamos a elegir a partir del dato 2 hasta el dato 40. Pues aquí nos complicó un poquito. Seleccionó dos celdas. Ahora sí, vamos seleccionando. Vamos nuevamente, promedio, abrimos paréntesis, y ahora sí, vamos avanzando hasta el dato 40 y nos da punto 43. Entonces el dato del promedio del rango móvil. ¿Qué es lo que sigue? Calcular los límites de control superior tanto del dato individual, el central, el inferior, y lo mismo para lo que es el rango. Entonces en esta ocasión, al igual como lo hemos realizado con los otros diagramas, vamos a obtener algunos datos importantes para sus cálculos. Entre esos está el factor D3, D4 y también el D2, ¿sí? Que al final está aquí dentro de nuestra fórmula, que es el 1.128, pero vamos a comprobar en esta ocasión de dónde viene. Entonces D3 nos dice que es factor de tabla.
vamos a localizarlo. Recuerden que esta tabla la hemos estado utilizando para nuestros diagramas de control. Y algo importante a observar es de que el tamaño de muestra que considera inicia en 2. Mínimo necesito 2 datos para poder considerar un tamaño de muestra y elegir sus factores correspondientes. En esta ocasión, pues como sabemos es un dato individual. Sin embargo, ya experimentamos que podemos calcular un rango móvil y eso nos lleva a deducir entonces que podemos considerarlo como una muestra de tamaño 2 por el rango móvil. Entonces es la razón por la cual no tenemos 1 aquí. Entonces inicia en 2 y ahora sí nos vamos a ubicar el factor que necesitamos. Entonces uno que ahorita estamos manejando como constante es el de 1.128. Aquí está D2 para el factor de línea central. Entonces lo podemos considerar de una vez 1.128. Ya sabemos que es constante, pero para tenerlo en cuenta, el factor D3 es 0 y el factor D4 3.267. El primero es 0 y el siguiente 3.267. Ahí está. Ok, entonces ahí lo tenemos ya en pantalla, ya lo tenemos de manera clara y ahora sí podemos pasar a aplicar nuestros límites de control. Agradezco a los compañeros que se fijaron del detalle en el video anterior, ¿verdad? No habíamos considerado completa la fórmula, ahora sí, es media de los datos individuales más 3 por la división de la media del rango entre 1.128, lo que es lo mismo de 2. Entonces ahora sí vamos a armar correctamente nuestra fórmula. Media de los datos individuales más 3 por, abrimos paréntesis, y seleccionamos la media del rango entre el factor de 2 o lo que es lo mismo el 1.128 y damos enter. Recordemos que podemos nosotros copiar esta fórmula. Sabemos el proceso, damos doble clic, ponemos igual, control B, pegar y cambiamos el signo y ahí tenemos nuestro límite de control inferior. Entonces la línea central está dada por la media del dato individual y una vez que tenemos estos datos, pues ya los podemos arrastrar para toda nuestra serie de lotes. En este caso son 40. Vamos a calcular previamente nuestros límites de control del rango móvil. Estos son más sencillos de calcular. Nos dice que es el igual al factor de 3. Bueno, ya sé que me va a dar 0. De todas maneras vamos a armar la fórmula por la media o el promedio del rango. Y el inferior es factor de 4 por la media del rango. Ahí está, me da 1.41 y la línea central está definida por el promedio del rango móvil. Ahora sí, puedo arrastrar estos resultados. Igualo la celda 2 a la celda 1. Ahí está todos los resultados. Y luego puedo arrastrar estos valores a la derecha hasta nuestro último rango móvil. Entonces de manera sencilla ya tenemos nuestros límites de control ya definidos, las líneas centrales y en esta ocasión lo único que restaría por hacer es seleccionar nuestro gráfico que vamos a armar, los datos de manera adecuada. Recuerden que esta parte ya la saben hacer, ¿sí? Ya saben construir lo que es el gráfico de control. Ese se queda de tarea. Recuerden que hay que seleccionar mis datos con los límites, en el caso de la media, y control, y seleccionamos también nuestros datos que involucran a los datos individuales. Entonces queda pendiente, ya está la actividad en la plataforma para que puedan practicar
este tema e inclusive nos pide hacer unos cálculos adicionales que todo ya hemos visto anteriormente. Cualquier duda, como siempre, estamos pendientes para poder resolver. Se pueden externar en el grupo de WhatsApp, en la plataforma. Y como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias, nos vemos la siguiente sesión de clase.